Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Béjar y hoy les vengo a explicar el tema de mitocondrias y fosforilación oxidativa. Este tema está un poco más alargado, ya que tenemos que entender fundamentos básicos de cómo es que se genera energía a partir de la fosforilación oxidativa, la cual se da en el orgánulo de las mitocondrias, y cómo es que gracias al acoplamiento quimiosmótico dado en las mitocondrias se genera sobre todo ATP, que es la moneda energética de la célula. En este caso veremos lo que es algunas rutas metabólicas esenciales para la producción de energía y aparte algunos mecanismos biológicos que veremos más adelante. Bueno, de entrada, antes de hablar sobre las mitocondrias, me gustaría mencionar superficialmente el cómo se genera ATP mediante un mecanismo llamado acoplamiento quimiosmótico. Este proceso se da especialmente en las mitocondrias y debe cumplir ciertas características para que se lleven a cabo. Por ejemplo, los mecanismos proteicos que llevan a cabo el acoplamiento quimiosmótico tienen que a fuerzas alojarse en una membrana y también tienen la ayuda de una ATP sintasa. Una ATP sintasa es un complejo proteico el cual ayuda a la formación de ATP. Digamos, la bomba aprovecha la energía de la transferencia de electrones en el bombeo de los protones procedentes del agua y la generación de un gradiente de protones a través de la membrana, donde se puede producir ATP mediante el flujo de estos mismos protones hacia la ATP sintasa. Ese sería como que un vistazo general de lo que es el acoplamiento quimiosmótico. Sin embargo, el acoplamiento quimiosmótico no es exclusivo de las células animales. También algunas bacterias y también células vegetales lo pueden llegar a hacer. Mediante, por ejemplo, las células vegetales también se puede dar acoplamiento quimiosmótico tanto en sus mitocondrias como en los cloroplastos. Pero eso lo veremos en otro video. Bueno, entrando más al tema de las mitocondrias, esas mitocondrias se pueden replicar en cuanto se las necesiten. Digamos, están presentes en gran número, de 1000 a 2000 en una célula hepática, por ejemplo, y pueden formar largas cadenas móviles junto con los microtúbulos del citoesqueleto. En otras células permanecen fijas en determinadas localizaciones e impulsan el ATP directamente a su sitio de consumo muy elevado. En una célula muscular cardíaca, por ejemplo, las mitocondrias se encuentran cerca del aparato contráctil, mientras que en un espermatozoide están muy enrolladas alrededor del flagelo móvil. Aquí podemos ver una ilustración de cómo en el axonema del flagelo están distribuidas estas mitocondrias de manera como que enrollada, ¿no? Y esto más que nada se da gracias a que esta forma de enrollamiento de las mitocondrias impulsan el movimiento del flagelo, lo que impulsa a su vez al espermatozoide a moverse a partir de la generación de energía ATP, que es lo que impulsa este movimiento. Bueno, ahora paso a hablar de lo que es la anatomía de una mitocondria. Una mitocondria más que nada se conforma de cuatro partes importantes, la cual es la matriz, la membrana interna, la membrana externa y el espacio intermembrana. La matriz más que nada es algo analógico a lo que es el citoplasma de una célula, ya que contiene sus propias enzimas que catalizan diferentes rutas metabólicas, como lo cual es el ciclo de Krebs, y también contiene su propio DNA, su propio RNA y sus enzimas sintéticas de proteínas. Tanto la membrana externa como la membrana interna son algo similares, ya que en ellas se alojan varias proteínas transmembranas que sirven como o canales de transporte de solutos o también eh, donde se alojan los mecanismos que dan lugar a tanto la cadena de transporte de electrones como a la fosforilación oxidativa mediante el acoplamiento quimosmótico que produce el ATP. Este es el caso de la membrana interna, la cual también se le desarrolla o se le puede ver como ciertas crestas abarcan la superficie de la mitocondria. Esto más que nada sirve para que el ATP abarque cierta distancia o cierta superficie en la mitocondria. Entre la membrana externa y la membrana interna está el espacio intermembrana, el cual se ubica ahí muchas enzimas las cuales llevan reacciones de catálisis que requieren el aporte de energía de ATP que produce la membrana interna. Aquí me gustaría hacer hincapié en dos moléculas coenzimas importantes, las cuales nicotinamida de dinucleótido reducido y nicotinamida de dinucleótido, o NADH y NAD. Esta molécula coenzima es importante ya que tiene los electrones de alta energía para cederlos a la cadena de transporte de electrones,
lo cual crea el gradiente de protones que a su vez ayuda a la ATP sintasa a producir el ATP. Bueno, en este esquema los electrones de alta energía están representados por dos puntos rojos sobre el átomo de hidrógeno de color amarillo. El NADH es el ion hidruro que se transforma en un protón y dos electrones de alta energía. No solo el NADH participa en este proceso de intercambio de electrones, sino también hay otra molécula llamada FADH o flavina de nucleótido reducido, la cual tanto el NADH como el FADH se generan en el ciclo de Krebs. Para no hacer más extenso el video de lo que ya es, te dejo en la descripción todos los mecanismos, los 8 pasos del ciclo de Krebs, para que entiendas mejor cómo se forman estas moléculas de FADH y NADH a partir de la degradación de moléculas de alimentos en las mitocondrias. Y también te dejo los 10 pasos de la glucólisis para que entiendas cómo pasa de glucosa a piruvato. Y también te dejo en la descripción un mecanismo adicional que es el complejo de la piruvatocinasa, el cual a partir del piruvato formado por la glucólisis pasa de piruvato a aceticoenzima, lo cual puede continuar con el ciclo de Krebs. En este esquema solo se muestran las fases generales de lo que es el acoplamiento quimiosmótico a partir del compartimiento de electrones mediante el NADH. Aquí podemos observar que el NADH al compartir electrones se reduce y forma NAD, lo cual es su forma reducida. Podemos observar que el electrón de alta energía se comparte entre los tres compartimientos proteicos que se muestran aquí, el cual ya explicaremos más adelante cómo es que se da. Y al final de esta vía, el electrón se combina con el oxígeno molecular para formar agua, su última estadía de electrón. Bueno, así los electrones de alta energía generados durante el ciclo de ácido cítrico o el ciclo de Krebs favorecen la producción de ATP. El piruvato y los ácidos grasos ingresan en la mitocondria, se convierten en acetilcoenzima A y después se metabolizan en el ciclo de ácido cítrico que reducen NAD a NADH. Bueno, en el proceso de fosforilación oxidativa, los electrones de alta energía provenientes del NADH pasan después a lo largo de la cadena de transporte de electrones en la membrana interna hasta el oxígeno. Ese transporte de electrones genera un gradiente de protones a través de la membrana interna, que se utiliza en la producción de ATP por medio de la ATP sintasa. Este es un esquema un poco más elaborado donde se ve o se demuestra que para producir ATP se necesita tanto como ADP como fosfato inorgánico para la producción de esta a través de la fosforilación oxidativa. También se muestra el CO2 como producto desecho del ciclo de Krebs. Bueno, aquí ya se los tres compartimentos proteicos, los cuales constituyen las cadenas de transporte de electrones, las cuales se comportan de tres compartimentos proteicos y dos moléculas transportadoras activas, las cuales son NH deshidrogenasa como primer compartimento proteico de bombeo de protones, un transportador activo de electrones, las cuales ubiquinona, el siguiente compartimento proteico bombeador de protones, la cual es el complejo citocromo BC1, otra molécula transportadora de electrones, citocromo C, y el último complejo de compartimento que bombea protones a través de la membrana, la cual es complejo citocromo oxidasa, la cual también es la que acopla el oxígeno a los electrones procedentes del NADH que cruza todos estos compartimentos proteicos. Y bueno, normalmente el flujo de electrones a través de estos compartimentos proteicos se da desde la matriz hacia el espacio entre las dos membranas de la mitocondria, hacia el espacio intermembrana. Y normalmente el flujo de protones a través de la membrana hacia el espacio intermembrana se da gracias a un cambio conformacional en las proteínas, las cuales lo inducen los propios electrones al cruzarlas. Cuando cruza el electrón a través de un complejo proteico, digamos el complejo citocromo BC1, este mismo complejo citocromo BC1 sufre un cambio conformacional, lo cual les induce que se bombeen protones en una dirección opuesta, o sea, hacia arriba. Bueno, y si no ha quedado muy claro de lo que es el gradiente electroquímico de protones a través de la membrana, pues aquí lo explicaremos un poco más a detalle. Esto es importante ya que el gradiente electroquímico de protones a través de la membrana induce a la ATP sintasa a producir ATP a partir de ADP fosfato inorgánico cuando los protones fluyen a través de esta proteína misma. Bueno, estos son conocimientos esenciales de un tema llamado transporte de membrana, el cual se caracteriza por tener esos conceptos básicos de cómo es que se transportan ciertos solutos o ciertos iones a través de una membrana. Y bueno, generalizando este tema, el gradiente electroquímico total de protones a través de la membrana mitocondrial interna consiste en una gran fuerza que responde al potencial de membrana y una fuerza más pequeña que proviene del gradiente de concentración del protón o del soluto hablado. Bueno, ambas fuerzas se combinan en la fuerza protomotriz.
que induce que los protones atraviesen la membrana a favor de su gradiente electroquímico. Y bueno, aquí estamos hablando específicamente de la membrana mitocondrial interna, pero estos mecanismos de fuerza protomotriz, gradiente electroquímico, puede darse tanto en diversas membranas como en diferentes solutos. Digamos, no puede ser solo protones, sino también puede ser sodio o cloro. Se puede dar diferentes iones o solutos en distintas membranas. Bueno, ya entendido esto, se puede decir que el gradiente electroquímico a través de la membrana mitocondrial interna permite que la ATP sintasa genere ATP. Así es que cuando un electrón de alta energía se desplaza a lo largo de la cadena de transporte de electrones, gran parte de la energía liberada se utiliza en el bombeo de protones fuera del espacio de la matriz. El gradiente electroquímico de protones resultante a través de la membrana interna impulsa a los protones nuevamente hacia el interior de la matriz por medio de la ATP sintasa, que es un complejo transmembrana que utiliza la energía del flujo de protones en la síntesis de ATP a partir de, como ya hemos dicho, ADP y fosfato inorgánico. En resumidas palabras, aquí tenemos este esquema donde se ve que mediante el transcurso que el electrón atraviesa cada complejo proteico, se impulsa el protón a través de la membrana, quedándose en el espacio intermembrana, y estos protones vuelven a fluir hacia dentro de la matriz por medio de la ATP sintasa, la cual genera el ATP. Y bueno, aquí me gustaría acoplar más el tema de mecanismos moleculares de transporte de electrones y el movimiento de protones. Para este tema necesitamos algunos conocimientos sobre química analítica, los cuales pues no todos obtienen, ¿no? Así que veremos superficialmente de lo que se trata. Y bueno, debemos de conocer que en las reacciones bioquímicas cualquier electrón eliminado de una molécula pasa simplemente a otra. Entonces, cuando una molécula se oxida, otra se reduce, como cualquier reacción química. La tendencia de esta reacción de oxidorreducción o reacción redox, como mejor se le conoce, procedan en forma espontánea depende de la variación de energía libre, para transferencia de electrón obviamente, que a su vez depende de la afinidad relativa de las dos moléculas por los electrones. Y bueno, como la transferencia de electrones provee la mayor parte de energía de los seres vivos, es conveniente detenerse un momento para tratar de comprenderla. Muchos lectores, estudiantes y docentes ya están familiarizados con los ácidos y las bases, los que donan y aceptan protones. Bueno, los ácidos y las bases existen como pares de ácido-base conjugados, ya que el ácido se convierte rápidamente en una base por la pérdida de un protón. Bueno, de la misma manera, los pares de compuestos por el NADH y el NAD se denominan pares redox, porque el NADH se convierte en el NAD por la pérdida de electrones en la reacción. Y bueno, los electrones que captan la molécula coenzima NADH ceden sus electrones a la cadena de transporte de electrones, como ya sabemos. Pero estos electrones se adhieren más que nada a estos tres compartimentos proteicos gracias a metales unidos estrechamente a estas proteínas. Así, dentro de cada uno de estos complejos enzimáticos respiratorios, los electrones se desplazan con preferencia entre átomos de metales que están unidos fuertemente a las proteínas, saltando de un ion metálico a otro con mayor afinidad por los electrones. Por el contrario, los electrones se desplazan entre los diferentes complejos respiratorios con moléculas que difunden a lo largo de la bicapa lipídica, las que captan los electrones de un complejo y los liberan en el próximo siguiendo una secuencia ordenada. Tanto en la cadena respiratoria como en la cadena de transporte de electrones fotosintética, uno de estos transportadores es la quinona, una pequeña molécula hidrófoba que disuelve en la bicapa lipídica. En la cadena respiratoria mitocondrial, la quinona se denomina ubiquinona. Las quinonas son los únicos transportadores de electrones en las cadenas de transporte de electrones que pueden funcionar sin estar unidas estrechamente a la proteína. Y su función esencial es transportar electrones desde el complejo NADH deshidrogenasa hacia el otro complejo, que es el citocromo BC1. Un dato curioso de la ubiquinona es que esta también puede recibir electrones directamente del FADH, generado por el ciclo de ácido cítrico por la oxidación de los ácidos grasos. Como los electrones del FADH evitan el complejo de la NADH deshidrogenasa, que es una de las bombas de protones en la cadena de transporte de electrones, causa menos bombeo de protones que el producido por los dos electrones del transportador por el NADH. Bueno, el resto de transportadores de electrones en la cadena de transporte de electrones son moléculas pequeñas o grupos que contienen metales que están estrechamente unidos a las proteínas.
Por ejemplo, para llegar a la ubiquinona a partir del NADH, los electrones son transferidos al interior del complejo de la NAH deshidrogenasa entre un grupo flavina, unido a una de esas proteínas y un conjunto de centros ferrosulfurados de potenciales redox crecientes. El centro ferrosulfurado final en el deshidrogenasa dona de electrones a la ubiquinona. Bueno, los centros ferrosulfurados tienen una afinidad relativamente baja por los electrones y por esto son provenientes en la parte inicial de la cadena de transporte de electrones. Más adelante, en el tramo que va desde la ubiquinona hasta el oxígeno, los átomos de hierro en los grupos hemo, que están íntimamente unidos a las proteínas del citocromo, suelen actuar como transportadores de electrones, como en los complejos citocromo BC1 y la citocromo oxidasa, ya que los citocromos constituyen una familia de proteínas coloreadas. Cada uno contiene uno o dos grupos hemo cuyo átomo de hierro pasa del estado férrico al ferroso cada vez que acepta un electrón. Y como es de esperar, los diferentes citocromos aumentan su potencial redox a medida que se avanza por la cadena mitocondrial de transporte de electrones en dirección al oxígeno. En palabras más sencillas, a medida que el electrón avanza a partir de los diferentes complejos proteicos de la cadena de transporte de electrones, el electrón va perdiendo cada vez más energía y se va acoplando a una estabilidad más grande hasta que llega al citocromo oxidasa, que se combina con el oxígeno. Y como en esta tabla podemos observar la diferencia de energía del potencial redox. Nótese que el potencial redox va aumentando a medida que pasa a través de cada complejo proteico de la cadena de transporte de electrones. Y bueno, aquí llegamos al último complejo proteico de la cadena de transporte de electrones, la cual es la citocromo oxidasa. Y bueno, la citocromo oxidasa recibe electrones del citocromo C y los oxida. A continuación, dona esos electrones al oxígeno. En forma breve, 4 electrones del citocromo C y 4 protones del medio acuoso se añaden a la molécula de oxígeno. Además de los protones que se acoplan con el oxígeno, otros 4 protones se bombean a través de la membrana durante la transferencia de electrones y se genera el gradiente electroquímico de protones necesario. Y bueno, de hecho, para que se produzca el bombeo de protones, estos deben estar acoplados de algún modo a reacciones favorables desde el punto de vista energético. En el caso del citocromo oxidasa, proviene de la transferencia de una serie de 4 electrones de una molécula de oxígeno que está estrechamente unido a la proteína. Estas transferencias de electrones impulsan a cambios alostéricos en la conformación de la proteína que desplazan protones hacia afuera de la matriz mitocondrial. En su sitio activo, la citocromo oxidasa contiene complejo de un átomo de hierro del grupo hemo yuxtapuesto con un átomo de cobre íntimamente unido. Es aquí donde se utiliza prácticamente todo el oxígeno que respiramos, el que sirve como depósito final de electrones que el NADH se dio al comienzo de la cadena de transporte de electrones. Y aquí un dato curioso de la citocromo oxidasa, y es que el oxígeno es útil para este propósito a causa de su elevadísima afinidad por los electrones. Sin embargo, una vez que el oxígeno captura un electrón, forma el radical superóxido. Este radical es peligrosamente activo y tomará con avidez otros electrones de donde quiera que lo encuentre. Una tendencia que puede causar un daño grave al DNA próximo, a las proteínas y a las membranas lipídicas. Una de las funciones de la citocromo oxidasa es la de mantener estrechamente unida la molécula de oxígeno hasta que la totalidad de los 4 electrones necesarios para transformarla en 2 moléculas de agua estén disponibles y de esta manera impida un ataque al azar a los radicales superóxido a las macromoléculas celulares, daño que es considerado como la causa principal de envejecimiento humano. Y así agentes tóxicos como es el cianuro y la alcida son extremadamente tóxicos porque se unen en forma estrecha con los complejos de la citocromo oxidasa en las células y detienen el transporte de electrones, lo que reduce la manera considerable de producción de ATP. Ya como cortesía y como último vistazo a lo que es la cadena de transporte de electrones, me gustaría explicar cómo es que el bombeo de protones se da a partir de reacciones energéticamente favorables que se acoplan. Bueno, el bombeo de protones puede ser causado por cambios en la conformación de una bomba proteica, dirigido por una reacción energéticamente favorable. Este modelo que presentó aquí de bombas de bombeo de protones por medio de una proteína transmembrana está basado en el mecanismo que presumiblemente son utilizados por la NAH deshidrogenasa y el citocromo oxidasa, así como por muchas otras bombas de protones. Bueno, la proteína es impulsada a través de un ciclo de 3 conformaciones, A, B y C, como se indica por su disposición vertical
Estas conformaciones proteicas tienen diferentes energías. En la conformación A y en la B, la proteína tiene una alta afinidad por los protones, lo que ocasiona que capture un protón en el interior de la membrana. En la conformación C, la proteína tiene una baja afinidad por los protones, y ello determina la liberación de protón en el exterior de la membrana. La transición que conforma la B a la conformación C, que libera el protón, es energéticamente desfavorable y solo se produce porque es estimulada por un acoplamiento alostérico con una reacción energéticamente favorable que se produce en cualquier otra parte de la proteína, que está seleccionada por la flecha azul que se ve aquí. Y bueno, respecto a citocromo oxidasa y a la NH deshidrogenasa, esta reacción se realiza por el transporte de electrones. Los otros dos cambios conformacionales de A a B y de C a A conducen a estados de menor energía y avanzan en forma espontánea, dado que el ciclo global A, B y C a A libera energía libre. El protón es bombeado desde el interior de la matriz mitocondrial hacia afuera, al espacio intermembrana. En otras bombas de protones, como la bomba de calcio en las células musculares, la energía requerida para el cambio conformacional de B a C procede de la hidrólisis de ATP. En el caso de las bacteriorhodopsinas, la energía proviene de la luz solar. Y bueno, aquí llegamos al último compartimento proteico, el cual es separado de la cadena de transporte de electrones y se trata de una ATP sintasa, que es la que genera ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Bueno, echando un vistazo más general, como explicó antes, el gradiente electroquímico de protones a través de la membrana mitocondrial interna es la que impulsa a la síntesis de ATP. Y bueno, el mecanismo que hace esto posible es una gran enzima que se puede demostrar aquí, que es la ATP sintasa, que esta también está incluida en la membrana mitocondrial interna junto a la cadena de transporte de electrones, pero es un compartimento un poco más separado, ¿no? Bueno, esta enzima genera una vía hidrófila a través de la membrana mitocondrial interna que le permite que los protones fluyan a favor de su gradiente electroquímico. Bueno, como esos iones se encuentran su camino mediante esta enzima, se impulsa la reacción desfavorable desde el punto de vista energético entre el ADP y el fosfato inorgánico, que forma el ATP. La ATP sintasa tiene un origen antiguo. La misma enzima se encuentra tanto en las mitocondrias de las células animales, en los cloroplastos de las plantas y las algas y en las membranas plasmáticas de las bacterias. Bueno, ahora me gustaría más hablar de lo que son las partes o la anatomía de una ATP sintasa. Bueno, la ATP sintasa es una proteína de gran tamaño, formada por varias subunidades. Una porción enzimática grande en forma de cabezuela se proyecta hacia la cara de la matriz de la membrana mitocondrial interna y se adhiere por medio de una subunidad más delgada con forma de tallo a un transportador de protones transmembrana, que aquí se puede ver. Como los protones pasan a través de un estrecho canal de transportador de transmembrana, su desplazamiento hace que el tallo gire rápidamente dentro de la cabeza y la induzca a formar ATP. La sintasa actúa esencialmente como un motor molecular que genera energía, ya que convierte energía del flujo protónico a favor por supuesto, su gradiente electroquímico en la energía mecánica de dos grupos de proteínas que chocan entre sí. Las proteínas del tallo giratorio impelen las proteínas estacionarias de la cabeza. El movimiento del tallo cambia la conformación de la subunidad dentro de la cabeza. Esta deformación, que es una deformación mecánica, se convierte en energía química de enlace a medida que las subunidades producen ATP. Así que este maravilloso mecanismo es capaz de generar más o menos de 100 moléculas de ATP por segundo y es necesario que pasen aproximadamente 3 protones a través de la sintasa para construir a cada molécula de ATP. Y bueno, en palabras más exactas, la enzima está constituida por una porción cefálica, denominada F1-ATPasa, y un transportador de protones transmembrana llamado F0. Como se indica, las porciones F1 y F0 están compuestas por subunidades múltiples. La porción F0, que consiste en un rotor y un tallo, marcadas aquí como color rojo, gira en la membrana impulsada por el gradiente de protones correspondiente. El estator, que está ilustrado aquí como verde claro, está formado por subunidades transmembranas unidas a otras subunidades, dando lugar a un brazo alargado. Este brazo fija el estator a un anillo de subunidades que componen la cabeza estacionaria de la F1-ATPasa. Bueno, aquí me gustaría comentar un dato curioso de la ATP sintasa.
Bueno, esta misma enzima es un mecanismo que tiene un acoplamiento reversible. Puede aprovechar tanto el flujo de protones a favor de su gradiente electroquímico y generar ATP, que es su función normal en las mitocondrias y en la membrana plasmática de las bacterias aerobias, como también puede emplear la energía de hidrólisis de ATP para bombear los protones a través de la membrana, o sea, de una manera reversible, ¿no? Bueno, por ejemplo, si el gradiente electroquímico de protones disminuye por debajo de cierto nivel de energía libre, el transporte de protones dentro de la matriz ya no será lo suficientemente elevado como para impulsar la producción de ATP. Por el contrario, el ATP se ha hidrolizado por la ATP sintasa para reconstruir este gradiente de protones. Bueno, ahora más que nada me gustaría comentar cómo es que el ATP que se necesita para producir ATP a partir de fosfato inorgánico entra y el ATP sale para su consumo en el citosol o en algunas partes de la célula. Bueno, el transporte acoplado a través de la membrana mitocondrial interna es impulsado por el mismo gradiente electroquímico de protones. Bueno, la síntesis de ATP no es el único proceso dirigido por el gradiente electroquímico de protones. En las mitocondrias y en muchas moléculas cargadas, como el piruvato, el ADP y el fosfato inorgánico son bombeados dentro de la matriz desde el citosol, mientras que otras, como el ATP, deben ser desplazadas en la dirección opuesta. Las proteínas transportadoras que se unen a estas moléculas pueden acoplar su transporte con el flujo energéticamente favorable del protón hacia el interior de la matriz mitocondrial. Por ejemplo, el piruvato y el fosfato inorgánico son cotransportados hacia el interior de la matriz al mismo tiempo que lo hace el protón, cuando éste se desplaza a favor de su gradiente electroquímico. Si no queda muy en claro este tema o esta sección del video, es porque necesitamos conocer pues conocimientos básicos o conceptos básicos de lo que es el transporte de membrana, el cual pues pienso igual subir un video para que quede un poco más claro esto. Y bueno, otros transportadores aprovechan que el gradiente electroquímico de protones genera un potencial de membrana. Esto es dado a que el lado de la matriz de la membrana mitocondrial interna tiene una carga más negativa que el espacio intermembrana del otro lado. Bueno, esto se encarga de una proteína transportadora antiportadora que aprovecha este gradiente de voltaje para expulsar ATP de la matriz mitocondrial e importar el ADP a ella. Como una molécula de ATP tiene una carga negativa más que el ADP, el intercambio de estos nucleótidos da como resultado el desplazamiento en total de una carga negativa hacia el exterior de la mitocondria. Ese intercambio de nucleótidos que envía ATP hacia el citosol está en consecuencia impulsado por la diferencia de cargas a través de la membrana mitocondrial interna. Bueno, en palabras más resumidas, el piruvato y el fosfato inorgánico y el ADP se desplazan en el interior de la matriz junto con los iones protones, cuando ellos se desplazan igualmente a favor de su gradiente electroquímico, y el ADP es bombeado hacia adentro y el ATP hacia afuera por el proceso antiportador de la misma proteína, que depende de un gradiente de voltaje a través de la membrana. Eso es como que un poco más resumido y más entendible, ¿no? De cómo es que se llega a este proceso de transferencia. Bueno, como por último tema, ya para dar el cierre a este tema, me gustaría hablar de la importancia del ATP que se genera en las mitocondrias, ya que los gradientes de protones, como ya sabemos, producen la mayor parte de ATP en la célula. Bueno, para los que ya están familiarizados con temas de vías metabólicas como son la glucólisis, ya sabemos que en la glucólisis se produce por sí sola una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, mientras que en la oxidación completa de la glucosa, que comprende tanto la glucólisis y la fosforilación oxidativa, genera cerca de 30 moléculas de ATP. Bueno, en la glucólisis es evidente de dónde provienen las moléculas de ATP. 2 moléculas de ATP se consumen temprano en el proceso y 4 moléculas se producen hacia el final. Pero en el caso de la fosforilación oxidativa, el cálculo es menos sencillo porque el ATP no se forman directamente como sucede en la glucólisis. En cambio, se producen a partir de la energía transportada por el NADH y el FADH, que se genera durante la glucólisis y el ciclo de ácido cítrico. Bueno, estas moléculas transportadoras activas donan sus electrones a la cadena de transporte de electrones que yace en la membrana mitocondrial interna
Y el desplazamiento de estos electrones a lo largo de la cadena respiratoria incrementa la formación del gradiente de protón que a su vez estimula la producción del ATP. Esto ya lo conocemos por este video, ya sabemos cómo es el proceso, así que ya se pueden familiarizar más o menos algo parecido, ¿no? La cantidad de ATP final que cada molécula transportadora produce depende de varios factores e incluye el sitio de la cadena respiratoria en el que ingresa sus electrones. Bueno, las moléculas de NADH que se producen durante el ciclo de ácido cítrico, el ciclo de Krebs, en el interior de la mitocondria ceden sus electrones a la NADH deshidrogenasa, que, como ya hemos visto, es el primer complejo enzimático respiratorio en la cadena. Bueno, esos electrones pasan después a un complejo enzimático y de ese al siguiente, lo que estimula el bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial interna en cada paso a lo largo de su trayecto. Bueno, estas moléculas de NADH proporcionan energía para la formación neta de cerca de 2,5 moléculas de ATP. El proceso ya lo conocemos, ya estamos familiarizados con ello, pero por otra parte, el FADH generado durante el ciclo de ácido cítrico produce una cantidad neta de solo 1,5 moléculas de ATP. Bueno, eso se debe a que la molécula de FADH evita el complejo de la NADH deshidrogenasa y pasa sus electrones al transportador móvil, que es la ubiquinona, que está insertado en la membrana. Esos electrones ingresan después a la cadena respiratoria y en consecuencia favorecen el bombeo de menos protones y genera menos ATP. Bueno, y es importante acordarnos que el NADH producido en el citosol rinde menos moléculas de ATP que el NADH producido en la matriz mitocondrial porque en la membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH. Por lo tanto, el transporte de NADH a la matriz mitocondrial donde encuentra a la NADH deshidrogenasa requiere energía que se pierde al proceso de transferencia de esta molécula coenzima, ¿no? Por eso es que rinde menos moléculas de ATP. Es importante reconocer mucho cómo es que se elabora esta molécula de ATP y su importancia para la célula misma, ya que la dotación de ATP se emplea en los procesos celulares de la misma manera que una batería puede ser usada para accionar un motor eléctrico. Digamos, si la actividad de las mitocondrias se detuviera, los niveles de ATP descenderían y la batería de la célula dejaría de funcionar. Por último, las reacciones energéticamente desfavorables dejarían de producirse y la célula moriría. Y como mencionamos antes, esta es la razón por la cual el cianuro, que bloquea la cadena de transporte de electrones, causa la muerte. También así las mitocondrias pueden causar enfermedades neurodegenerativas hereditarias. Consideremos por ejemplo la enfermedad denominada epilepsia mioclónica asociada con las fibras rojas rasgadas. Es un término muy complejo, la verdad, y muy extenso. Bueno, esta enfermedad causada por la mutación en uno de los genes mitocondriales del RNA de transferencia se caracteriza por la disminución de la síntesis de las proteínas mitocondriales requeridas para el transporte de electrones y la producción de ATP. Bueno, como resultado, los pacientes se presentan con debilidad muscular o trastornos cardíacos por los efectos sobre el miocardio y epilepsia o demencia por los efectos de las células nerviosas. Los tejidos muscular y nerviosos son los que más sufren cuando las mitocondrias son defectuosas, porque necesitan particularmente grandes cantidades de ATP para funcionar en forma óptima. Bueno, y gracias a este video ya puedes entenderle a este tipo de memes que hacen referencia a la fosforilación oxidativa, más que nada aquí como se muestra a la ATP sintasa, que pues es algo irónico, ¿no? Para nada se lo robé a mi doctor de mi universidad. Bueno, esto es todo por mi parte, perdón si el video ha demorado más de lo normal, pero intenté explicar lo mejor que pude para que no haya controversias ni pues nada de ese estilo, ¿no? Bueno, es todo por mi parte y muchas gracias por el video. Adiós.